Claves para vacas más eficientes en el hato ganadero. Para mantener la rentabilidad del hato ganadero, hay que llevar a cabo registros para saber con exactitud registros de vacas no funcionales y vacías, y en efecto ir eliminándolas para que no causen pérdidas en la actividad ganadera. La rentabilidad en la actividad ganadera está sujeta a varios factores que se deben analizar, y el principal factor es seleccionar vacas que sean eficientes. Vacas funcionales y no funcionales. Para poder llevar a cabo estrategias de manejo, es vital contar con datos. Hay que llevar a cabo el uso de herramientas tecnológicas y de manejo. La detección de preñez es muy importante. Las vacas que no están cargadas afectan directamente la rentabilidad del negocio ganadero. Si los datos indican que estas vacas tienen complicaciones para hacerse cargadas, deben ser eliminadas del hato porque no producen. Otros aspectos que se deben seguir muy de cerca es el peso de los terneros al momento del nacimiento, pesos al destete. Partos tardíos. Vamos a entender que la finalización del servicio sea donde hay cierto nivel de estrés para la preñez y para la generación de una nueva preñez. Es importante que todo lo que vayan pariendo tarde es proclive a ir seleccionándolo y quedando afuera del esquema del servicio. Hay que trabajar los animales con pariciones tardías para que se vayan eliminando o encontrar alternativas de manejo. Edad. Las vacas tienen un ciclo de producción que tiende a subir y a bajar. Esto está definido por factores ambientales y año en particular. Para esto es importante tener estrategias de manejos, conocer el área, fortalezas y defectos de alimentación disponibles para poder acomodarlo de acuerdo con la edad cronológica dental de la vaca. Mejoramiento genético, también conocido como progreso genético. El objetivo debe ser que las crías deben ser mejor que las madres para ir buscando o aumentando el mejoramiento, pero esto no siempre se da. En este punto se debe dar seguimiento e identificar a las vacas productoras de terneros deficientes y analizar si la vaca se quedará en el hato o será sustituida por una mejor. Temperamento bovino. El temperamento y mansedumbre de los bovinos es fundamental. Acá un punto muy importante es que en estos dos temas debemos eliminar los extremos.